Vamos a arrancar con alguna reflexión de domingo, como siempre. La de hoy se llama Al campo lo que es del campo, porque tomé distintas sensaciones de esta semana y se las traigo a la reflexión de hoy. Algunas propias, algunas ajenas, con algunas estoy de acuerdo, con otras no tanto, pero las traemos y las charlamos juntos. Lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Argentina ahora están armando una especie de contexto en el que siento que hay muchas personas pensando que es ahora. No desde el punto de vista de la pérdida de la paciencia, no esta vez al menos. Hubo veces anteriores en las que sentí y compartí con ustedes acá esa sensación de que la paciencia se iba agotando en el agro. Algunas veces estuve equivocada, de hecho, otras no, otras como mediados del año pasado. Efectivamente había una falta de paciencia, una sensación de che, es ahora porque no da más, no da el número, etcétera, y derivaba, por ejemplo, en que el gobierno dijera que la rebaja temporal de retenciones iba a ser definitiva en el palco de la Sociedad Rural Argentina. Así que algunas veces nos equivocamos y otras no, pero hablábamos ahí de la paciencia. Esta vez no tiene que ver con eso. Esta vez no es un tema de falta de paciencia para mí, que de hecho, por el contrario, me encuentro con que en algunos lugares abunda, sino tiene más que ver con un sentido de oportunidad que de hartazgo. Entre muchos sectores fríos de la economía del 2026, con crisis en algunas industrias, arrastradas, tapadas, lo que sea, pero crisis al fin, el campo hoy está sosteniendo un poco el circo de la economía. Tomémoslo bien, tomémoslo con un buen sentido lo de circo. Esta semana, por ejemplo, salía el índice de actividad económica del agro, el que hace la Bolsa de Comercio de Rosario desde hace no mucho tiempo, y volvió a crecer en febrero por cuarto mes consecutivo, 0,2% contra enero, y 15,8% contra febrero del 2025. De las 12 actividades que mide, 7 están para arriba, 5 para abajo. Para arriba, las labores agrícolas. En febrero, que es el último mes que midió, fue pleno mes de cosecha de girasol, que se sembró muchísimo en Argentina. Mucha molienda de cereales, también para arriba eso. Sobre todo por el trigo y la cebada que tuvieron cosecha récord que terminaba hace algunos meses. Creció la faena porcina, con la carne vacuna con menor faena y con menor consumo. Creció la carne porcina, la faena, y también un poquito creció la faena de la carne aviar. Creció la producción de biodiesel y bioetanol. Acá me guardo un asterisco para hacer en un ratito. Y para abajo otras actividades, la exportación, por ejemplo, porque en febrero, aunque se estuvo vendiendo bastante girasol y bastante trigo, obviamente no se compara con el marzo, que parece muy bueno que se está teniendo ahora, por el maíz. Los granos gruesos siempre dejan mejores números de exportación. La molienda de soja también para abajo, la de girasol en la misma línea, un 0,1% de contracción en la producción de leche, que contábamos está con varias luces de alerta, y la faena vacuna también bajando 0,3% en febrero. Eso venía generando también una suba de precio que ahora parece habría tocado un techo en Cañuelas. En paralelo, en marzo empezaron a aparecer, todavía no hay datos concretos, pero empezaron a aparecer embarques de maíz, se está alargando la cosecha de soja. Vamos a ver ahora, en breve, el pico de logística de la cosecha gruesa, y acá aparecen interrogantes que hacen sobresalir mucho más esa hora que yo siento que hay en el campo. Con esa base de actividad firme de febrero, en marzo aparece la cosecha gruesa, la fila de camiones listas para entregar maíz, y aparece también la guerra en marzo. Más inesperada para algunos, menos inesperada para otros. En definitiva, aparece la guerra y lo que termina generando es esta suba del precio del petróleo, que no solo nos hace agarrarnos la cabeza cuando vamos a cargar combustible para ir al laburo, a nosotros los simples mortales, sino que además le genera un dolor de cabeza enorme al campo. El campo es el gran consumidor de gasoil de la Argentina. El 45% del gasoil se lo compra el campo a las petroleras todos los años. Solo la cosecha gruesa demanda 440 millones de litros de gasoil entre logística de cosechadoras, de camiones, etcétera. Y claro, con la suba del petróleo, ¿qué le está pasando al gasoil? Sube. A los 2.200 pesos que se están encontrando muchos productores ahora, la cosechadora se toma casi 100.000 pesos por hora de gasoil. 100.000 pesos por hora. Bueno, hay ya 6.500 pymes de contratistas que están en vilo porque empezaron a aplicar subas en la tarifa que le cobran a los productores por hacer la cosecha, subas de entre 2 y 5%, y una advertencia de, en 2 semanas revisamos las subas. Lo mismo los transportistas. Esta semana apareció un informe de FADEAC que nuclea todas las federaciones de transportistas y marca que los precios de los combustibles, del gasoil y de las naftas, se incrementaron 5 veces desde principios de marzo, con variaciones que oscilan entre el 20 y el 25% en un solo mes. Hoy el gasoil grado 2, el insumo más usado por los camiones, ya supera los 2.100 pesos por litro en las estaciones de servicio, yo recién les decía. Y a esto se le suma otro costo para el campo, que es el de los fertilizantes. También se encarecieron.
el 40% del fertilizante que usa el mundo o sale o pasa por la zona del conflicto. Hay datos del Banco Mundial y del portal Investing en los que se muestra que el precio de la tonelada de urea, el fertilizante más usado en el mundo, saltó 36% en lo que va de marzo y que ya había sufrido en el arranque del 2026 un 20% de suba. Así que está llegando mucho más al 50%. En un rato vamos a hablar de eso. ¿Y para qué se va a necesitar en breve, mañana, la urea en Argentina? Para sembrar el trigo, para sembrar la cebada, los granos finos. Estamos cerrando marzo, hoy es 29 de marzo. En mayo va a arrancar la siembra, terminará en julio según la zona. Y la guerra no parece estar por terminar. Por ende, en el Excel del costo de la agricultura argentina hay dos muy importantes que se fueron para arriba últimamente y que complican un poco las ecuaciones, sobre todo viendo también lo que pasa con el dólar, que sigue bajando. Caputo canchereó esta semana un poco diciendo que si no compraran lo que vienen comprando todavía estaría mucho más abajo. Entonces hasta ahí una parte del contexto, la parte que está mirando el propio agro con mucha atención. La otra mirada es la del gobierno, dividida esta semana para mí en dos partes distintas. Una es el tuit de Caputo de principio de la semana, el lunes feriado fue, en el que pedía poner la atención en lo bien que estaba reaccionando el campo a la baja de impuestos. Hablaba de las retenciones, que bajaron más o menos 20% el año pasado, y hablaba de los aranceles de importación que le han sacado a fertilizantes, a herbicidas, a la maquinaria agrícola, etc. Subió fuerte la inversión, textual de Caputo, y la producción apunta a una cosecha récord para este año. Ahí lo que planteaba eran algunos escenarios, permítanme el adjetivo, un poquito optimistas, la verdad. El más conservador de los tres escenarios que planteaba esperaba una suba de ingresos de divisas por exportaciones de agro de 3.700 millones de dólares. El zarpadamente optimista plantea 8.700 millones de dólares extra. Así que, de un lado, esa mirada, esa idea de que el campo está en un boom, que es lo que planteaba Caputo en ese tuit, y que es gracias a las decisiones del gobierno, como si la lluvia acá no hubiese sido bastante protagonista. Y por el otro lado, la necesidad, que también la tiene el gobierno. Siempre campo y necesidad para la política vienen de la mano y yo creo que pelearse con esta idea a esta altura es inútil. No solo por las retenciones. Ahora también se acordaron que existe una industria creada por ley que tiene mucho potencial, pero a la que tenían planchadita para que nada toque la inflación, que en definitiva no viene respondiendo igual como esperaban, la inflación digo. ¿De qué estoy hablando? Esta semana el gobierno se acordó que existen los biocombustibles, que son combustibles hechos a base de cultivos, la caña de azúcar, el maíz para hacer bioetanol, la soja, el aceite de soja para hacer biodiesel, y que ahora que las papas queman y que la gente y que el índice van a estar bien sensibles, el índice de inflación, a las subas de combustible, el campo puede estar ahí listo para tenderte otra vez una mano amiga. Hasta hace un mes, hace muy poquito, esas industrias, la del biodiesel, la del bioetanol, venían rogándole mes a mes a la Secretaría de Energía de la Nación que les actualizaran el precio, al margen del intento que vienen haciendo inclusive varios gobernadores también por instalar la necesidad de subir el corte, pero venían pidiendo actualizaciones de precio. Para el gobierno, cualquiera de esas dos alternativas era una amenaza, una especie de amenaza total contra la inflación. Por ende, meta ruego de las empresas, poca respuesta, las plantas paralizadas por unos meses en algunos casos. Ahora que pasa esto, que contamos, que sube el gasoil, que sube la nafta, que la gente se inquieta, sale otra vez el campo a jugar. El gobierno decidió el viernes que iba a habilitar a las petroleras a que si les conviniera o conviniese, compraran más biocombustibles para cortar. Hasta 15% caso de bioetanol en las naftas y hasta 20% en el caso del biodiesel para el gasoil. No las obliga, porque no cambió el corte obligatorio. Las habilita en buena hora y ojalá quede esto porque va a permitir una competencia un poco más sana. Y ya lo venían haciendo otros también. Ya se veía esto como una estrategia para morigerar el efecto de la suba del combustible en todo el mundo, naturalmente. Lo hizo Brasil, que hace unas semanas mandaba al Congreso, y yo lo contaba acá, un domingo, mandaba al Congreso un proyecto para subir bastante el corte de biocombustibles. Lo hacía Paraguay, que también sancionaba una ley en ese sentido. Está a punto de hacerlo Estados Unidos. Esta semana los reportes del mercado de Chicago decían que justamente el aceite de soja y la soja en general puede que suban de precio, pero está a definirse a la espera de un anuncio de Trump también en este sentido, de usar más biocombustibles para morigerar la suba del precio del petróleo.
Así que en definitiva lo están haciendo todos, por eso lo no obligatorio de esta medida, porque al ser voluntario hace que las petroleras puedan hacerlo a elección, a conveniencia, de forma de que no suba obligatoriamente la demanda y por ende no suba el precio, y que termine siendo más de lo mismo, que suba también el precio de los biocombustibles. En ese contexto que yo trato de repasar con ustedes, es que digo, más desde el sentido de la oportunidad, que es el agotamiento de paciencia, que sobrevuela esta idea de que el momento es ahora. Esta semana esa sensación la capitalizó para mí mejor la Sociedad Rural Argentina, que salía con lo que parecía un comunicado a priori bastante tirado de los pelos, el jueves de esta semana, a decir, es ahora, hay que eliminar retenciones y el gobierno tiene que presentar un cronograma a la baja. Después me metí a tratar de entender, supe que era en respuesta a Caputo, a lo que había tuiteado Caputo el lunes, pero que en vez no quisieron emitirlo el martes, porque era el 24 de marzo, el contexto no iba a dar, no se estaba hablando de nada que tenga que ver, y encima está la historia de la sociedad rural en el medio, así que lo sacaron el jueves. Bien. Esas declaraciones obviamente están teñidas de otras necesidades, está la propia interna, la campaña de la sociedad rural, las acusaciones de obsecuencia que se le hacen en parte del campo a Pino, el presidente de la rural, con el presidente Milei. Pero en definitiva vienen a sentar posición en un momento clave, porque el trigo y la cebada todavía tienen 7,5% de retenciones. Y me parece que ahora esta es la época, si esto fuese una elección, esta es la época de campaña para pedir baja de retenciones de trigo, y me parece que lo vamos a escuchar de acá al invierno seguro. Ese pedido de eliminar, en este caso, las retenciones al trigo. El gobierno tiene la idea de que hoy es muy difícil tomar cualquier decisión que toque cualquier número por el fantasma del déficit del que hablamos todos un montón. Y el campo dice, bueno, si Caputo ya es consciente, porque eso puso en Twitter, de que el campo responde con más producción, por ende más ganancias, otros impuestos también, ¿por qué no volverlo hechos? ¿Por qué no volverlo hechos? ¿Por qué no tomar esa base para darle al campo lo que es del campo?